Avanzamos en nuestro tema, entonces reabrimos la sesión que había entrado en cuarto de intermedio. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes la paciencia que tuvieron en estas 9, 10 horas de debate y agradecerles también, por supuesto, lo que me dieron como bautismo en la primera sesión que asumo como presidente del Consejo Permanente. Voy a dar la palabra a Bolivia porque entendemos, parece que existe humo blanco. Señor embajador Pari, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. Presidente, a partir de la reunión informal que se ha realizado, se ha conseguido el consenso correspondiente con las delegaciones que aún tenían observaciones en el párrafo 2 resolutivo, con lo cual la resolución ya estaría completamente acordada. El párrafo 2 quedaría como condenar las actuaciones que violan las normas y principios básicos del derecho internacional, como la inviolabilidad de los jefes de Estado. Con lo cual, presidente, se tendría el proyecto de resolución ya completamente acordado para la consideración de todos los Estados miembros y para su respectiva aprobación. Quiero escuchar la posición de los países que en principio no coincidían con esta propuesta. ¿No hay problema? Vamos a leer el texto completo de la declaración para darle por aprobado entonces. ¿Por secretaría? Tiene la palabra, perdón, Panamá. Panamá tiene la palabra. Sí, habíamos estado conversando en la reunión informal de un párrafo que hacía referencia a las conversaciones o al diálogo o a los mecanismos diplomáticos bilaterales, y había hasta una propuesta que en su momento iba a leer el señor delegado de El Salvador. Yo quería saber si eso se va a descartar o qué, porque me pareció escucharle que iban a leer la propuesta completa, y yo creo que la propuesta quedaría más completa si le agregamos algún párrafo en la cual hagamos un llamado a la aplicación de los mecanismos diplomáticos bilaterales. Tiene usted razón, señor embajador. Pasaríamos a escuchar entonces la propuesta, a ver si es que existe el consenso. Si no existe consenso, pasaríamos o sea, no vamos a debatir el tema. Señor embajador El Salvador, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias, señor presidente, y precisamente usted ha dicho lo que mi delegación quería anticipar. Es una propuesta que se pone con el mejor de los ánimos, no para que sea ampliamente debatida. Cree mi delegación que una invitación al diálogo es algo comúnmente aceptado y en lo que todos podemos estar de acuerdo. Esta propuesta que va a presentar mi delegación tiene su origen en los propósitos y principios de la organización. Cree mi delegación que nuestra mejor arma para poder enfrentar situaciones como la que hemos estado discutiendo es el diálogo, y en tal sentido, en ese sentido va la propuesta. La leo a velocidad de dictado, señor presidente. La propuesta lee de la siguiente manera: hacer un llamado al diálogo respetuoso y constructivo entre las partes
conforme las normas del derecho internacional y los mecanismos de solución pacífica de controversias. Gracias, señor presidente. Primero a consideración la propuesta hecha por El Salvador. ¿No hay oposición de incorporar? Creo que estamos todos de acuerdo. Aprobado entonces. Pasamos entonces a... ¿En qué parte? Sí, ¿en qué? El Salvador, ¿en qué parte? ¿En qué punto? Gracias, señor presidente, y las disculpas por no haberlo indicado, es como un párrafo 3 bis a continuación del párrafo 3, entre el 3 y el 4. Gracias. ¿A consideración? Está aprobado, ¿no? No hay objeción, aprobado. Canadá tiene la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman. As I mentioned in the informal meeting upstairs, we were going to be footnoting this entire resolution, and I just wanted some guidance from you and the Secretariat as to when you would like us to read our footnote into the record of this meeting. Thank you very much, Mr. Chairman. Ahora, señor embajador. Thank you very much, Mr. Chairman. Our footnote is as follows, and we will be pleased to send this electronically to the Secretariat. Canada cannot join consensus on this resolution. Canada does respect the privileges and immunities granted to heads of state in customary international law. However, in this case, there are conflicting interpretations of the facts surrounding the event. Moreover, the alleged granting or cancellation of overflight authorizations is a bilateral matter separate from the question of privileges and immunities of heads of state. Before bringing this matter to this organization, those states named in the resolution should seek a solution through diplomatic channels. Thank you very much, Mr. Chairman. Gracias, muy amable embajador. Tiene la palabra Estados Unidos. Thank you much, Mr. Chairman. The United States would also like to read our footnote into the record, if you please. Our footnote, which is for the entire resolution, reads as follows. The United States cannot join consensus on this resolution. The relevant facts regarding the incident at issue are unclear and subject to conflicting reports. It is therefore inappropriate for this organization to make statements regarding them at this time. In addition, the question of granting or canceling of overflight or landing permits is a bilateral matter between Bolivia and the countries concerned. It is unhelpful and inappropriate for the OAS to attempt to intervene at this moment. Thank you, Mr. Chairman. I'll be happy to send that text to the Secretariat electronically as well. Gracias, muy amable. Pasamos entonces por Secretaría a dar lectura completa al proyecto. Con mucho gusto, señor presidente. Proyecto de resolución, solidaridad de los Estados miembros. Moción de orden, Haití. Je voudrais souligner, malheureusement, je n'ai pas bien retenu la proposition faite par El Salvador. Je tiens à souligner qu'il y a déjà un début de dialogue entre le ministre des Affaires étrangères de la France et celui de la Bolivie. Donc, quand on dit faire appel à un dialogue, c'est faire appel aux parties de continuer le dialogue, puisqu'il y a déjà un dialogue qui a débuté entre les deux parties. Merci. Creo que El Salvador no tiene problema. ¿Estamos de acuerdo? Lectura, por favor. Señor presidente, el proyecto de resolución se titula ahora Solidaridad de los Estados miembros de la OEA con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y su pueblo. Considerando
que la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que el derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas, así como que el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, que es fundamental el estricto cumplimiento por parte de todos los Estados de las normas y costumbres que regulan la inmunidad de los jefes de Estado, así como de aquellas normas y regulaciones del derecho internacional relacionadas con el uso del espacio aéreo para sobrevuelos y aterrizajes, que el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su misión permanente ante la OEA, informó y denunció públicamente que el 2 de julio de 2013 el avión presidencial FAB-001, que trasladaba al presidente Evo Morales Ayma de Moscú hacia La Paz, se vio forzado a aterrizar de emergencia en Viena, Austria, por la cancelación, denegación o demora de las autorizaciones previamente emitidas de sobrevuelo y aterrizaje en los espacios aéreos de Francia, Portugal, Italia y España, comprometiendo potencialmente la seguridad del mandatario boliviano y su comitiva y violando el derecho internacional sobre la materia, y que el secretario general de la organización, de manera oportuna, mediante comunicado de prensa, ha expresado su profunda molestia ante la decisión de las autoridades de varios países europeos que impidieron el uso del espacio aéreo del avión que transportaba desde Moscú a La Paz al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, y al mismo tiempo solicitó a los países involucrados las explicaciones de las razones por las cuales tomaron esta decisión, particularmente porque ello puso en riesgo la vida del primer mandatario de un país miembro de la OEA. Resuelve expresar la solidaridad de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Condenar las actuaciones que violan las normas y principios básicos del derecho internacional, como la inviolabilidad de los jefes de Estado. 3. Hacer un firme llamado a los gobiernos de Francia, Portugal, Italia y España para que brinden las explicaciones necesarias sobre los hechos ocurridos con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, así como las disculpas correspondientes. 4. Hacer un llamado a la continuación del diálogo respetuoso y constructivo entre las partes conforme las normas del derecho internacional y los mecanismos de solución pacífica de controversias. 5. Reiterar la vigencia plena de los principios, normas y costumbres internacionales que regulan las relaciones diplomáticas entre los Estados y garantizan la convivencia pacífica entre los países que conforman la comunidad internacional. 6. Encomendar al secretario general que dé seguimiento al contenido de la presente resolución. Gracias, señor. Gracias, señora secretaria. ¿No hay objeciones al texto? Lo doy por aprobado. Señores representantes, vamos a dar la palabra a la delegación de España. Muy brevemente, muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, pensé, me había ofrecido antes, me había preguntado si iba a hacer uso de la palabra. Perdónenme, pero vuelvo a insistir. Simplemente es que me llama la atención porque parece como que, en fin, mucho de lo que hemos hablado esta mañana parece como que ha sido un poco de teatro, ¿no? Porque realmente como que el texto ya estaba en muchas de las cosas ya muy pactado y que se siguen poniendo cosas que son inexactas, porque yo comprendo el párrafo 3, dice, reproduce algo, efectivamente, digamos una carta del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, donde dice que tal, por la cancelación, denegación o demora de las autorizaciones previamente emitidas de sobrevuelo y aterrizaje.
y cita los países, repito, Francia, Portugal, Italia, España. Reitero, no lo dicen todos, dicen que eso es lo que decía la Carta del 2 de julio, pero es volver a decir una cosa que no es exacta. Repito, puede poner la denegación o demora de las autorizaciones concedidas por en los espacios aéreos de diversos países europeos, no sé, pero ahí está citando una cosa, reitera una cosa que no es así. Entonces, bueno, por otro lado, efectivamente yo comprendo, rechazar, condenar, parece también, voy a pinchar un poco más, voy a ver si hay un poquito más. Bueno, yo creo que se trataba de hacer una resolución que sea positiva, que vaya en buena línea. Me parece que ha sido muy acertada esa última, considerando que se ha introducido esa última resolución, que me parece que va en la línea un poco de lo que venimos diciendo. Nosotros estamos abordando también ese problema a nivel bilateral con nuestros amigos bolivianos. Creemos que va en una buena solución y nos hubiera gustado que algunas de las cosas que hemos dicho esta mañana pues hubieran tenido un mayor reflejo en el texto final. Gracias. Gracias a usted, embajador. Tiene la palabra la representación de Argentina. Gracias, señor presidente. Señor presidente, mi delegación se congratula por haber aprobado esta resolución. La resolución que hoy aprobamos en la OEA no es una resolución más. La Argentina considera que en la OEA no podíamos pasar por alto esta afrenta a la hermana República Plurinacional de Bolivia, que es una afrenta a toda la región. No tenemos por qué aceptar como normal un maltrato que no aceptaría para sí ninguno de los países cuyos actos hoy cuestionamos. Señor presidente, la Argentina considera que lo sucedido ha sido un hecho inamistoso, hostil e inaceptable. Ha sido una flagrante violación del derecho internacional y la convivencia pacífica de los Estados. Lo sucedido ha sido un atropello, una práctica neocolonial, una falta de respeto a la soberanía de un Estado y la inviolabilidad de un jefe de Estado. Señor presidente, no es casualidad que 4 estados europeos hayan bloqueado simultáneamente el paso de un avión presidencial. Tampoco es aceptable que pedidos de sobrevuelo ya acordados sean retirados cuando el avión ya se encontraba en pleno vuelo, con total desprecio por el acuerdo de partes que es la esencia del derecho internacional, poniendo en riesgo la vida del presidente Evo Morales. Todo ello por asumir como ciertos meros informes de inteligencia que encima eran falsos. Esto no es un mero incidente y, como dijo la presidenta de la Argentina, las potencias europeas involucradas podrían, por una vez al menos, pedir perdón. Estos 4 países deben pedir disculpas a Bolivia, a su pueblo y a su presidente. Estos 4 países deben pedir disculpas a todos nosotros, porque hoy, señor presidente, todos somos Bolivia. Gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra Italia. Italia tiene la palabra. Ok, gracias. Gracias, presidente. Sí, bueno, tengo que insistir otra vez en decir que estoy muy desilusionado y lamento mucho que Italia esté mencionada en esa resolución. Italia, como expliqué, es un caso, no tiene nada que ver con los otros países.
porque nunca ha impedido de alguna manera el vuelo y no causó el aterrizaje en Viena. Es decir, y eso fue confirmado también en la televisión por el ministro de Defensa boliviano. Dijo, con Italia hemos tenido el contacto después del aterrizaje en Viena. Es decir, no, eso francamente no lo entiendo. Y en esa resolución, cuando se piden las disculpas a Italia, eso quiere decir que ya la OEA se transformó en un tribunal que juzgó a Italia culpable, sin pruebas, sin escuchar lo que dijo. Y yo creo que eso es muy grave, lo voy a relatar a mi gobierno y desgraciadamente creo que eso va a tener, no sé, de su parte seguramente alguna reacción. Entonces, otra cosa que quería precisar es que ayer el embajador de Italia a Bolivia fue recibido por la Cancillería boliviana, por el viceministro, y ha dado las explicaciones que fueron aceptadas. Entonces, ¿por qué Italia está todavía en esa resolución? Eso es inaceptable desde un punto de vista. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la representación de Bolivia. Muchas gracias, presidente. Bolivia agradece a los 34 Estados miembros por su apoyo para la aprobación de la presente resolución. Como ya se informó durante la mañana, el presidente Morales fue secuestrado por 4 países europeos y no fue de ninguna manera un teatro. Una vez más, ratificamos lo mencionado por el presidente Morales. Su único delito para sufrir esta grave agresión fue ser indígena y antiimperialista. Presidente, Bolivia seguirá luchando por la dignidad y la justicia de los bolivianos y los pueblos de las Américas y no aceptará ningún tipo de intimidaciones. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señores representantes. Hemos concluido la consideración del tema que nos ha convocado a esta sesión y con ello la damos por clausurada. Muchas gracias. Se levanta la sesión.